Señor les bendiga. Pongamos de pie, vamos a orar una vez más. Que Dios se glorifique en estas pocas palabras que traigo para ustedes. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por el privilegio, oh Dios, de entrar hasta el trono de tu gracia con esta palabra. Bendito Dios, yo me pongo en tus manos en esta hora. Maestro Santo, tu vaso rendido en tus manos en esta hora, Señor. Escribe tus palabras en mi corazón, Padre amado, y que las palabras que salgan de mi boca te sean de agrado. Convicciona los corazones y las mentes, Dios. Lo insuficiente que soy, Padre amado, yo te pongo en tus manos. A ti te doy gracias, Dios, porque haces camino donde no hay. Cosechas, Padre amado, donde no has sembrado. A ti sea la gloria, la honra, para siempre. Amén. Pueden tomar sus asientos. Qué bueno es Dios, amén. Dios es muy bueno. Hacía un bosquejo antes de venir y miraba un estudio de cuánto puedo yo tener su atención de un público. Y antes de los 2000, el estudio decía que la atención de un público se podía mantener por 12 segundos. Pero después de los 2000 bajó a 8 segundos. Y la atención de nosotros, según el bosquejo, es de 8 segundos y un pescado dorado tiene 9 segundos. Pero ahora vamos a ser más que un pescado dorado, amén. Qué bueno es Dios. Mi mensaje no va a ser largo, espero que no se me duerman. Espero que no pierda su atención. Es un mensaje interesante, creo, y espero que se goce. Amén. Abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Vamos a estar leyendo del capítulo 3, de los versos 14 a 22. Es muy conocido este pasaje. Antes que nada, quiero expresar mi emoción y lo honrado que estoy de compartir la palabra de Dios con ustedes. No tomo ligera esta tarea que se me es puesta adelante. Estoy agradecido por la oportunidad, por mi pastor. Gracias por su confianza, pastor, y su amor que usted enseña a nosotros. Hablar de Dios siempre ha sugerido hablar contra nuestra propia naturaleza. Siempre ha sugerido hablar contra nuestros propios semejantes, amigos y aún nuestra familia. Hablar de Dios es incomodar al oyente, aún mismos creyentes. Testificaba a un muchacho en un lugar donde agarramos nuestro inventario y él me decía que él conoce de Dios, que él ha hablado de Dios, él ha visto a Dios. Él le dio el COVID y cuando estaba en coma o en la cosa de respirar, decía que él habló con Dios cara a cara y dice que su mensaje para que él diera es que no era ni un mensaje, pastor. Dice, no hay mensaje. La relación es entre tú y yo y ya cállate, no digas nada. Que el Señor reprenda al diablo, amén. Le digo a este muchacho, mira, si tu visión no se alinea con este libro, mejor piénsale. Porque este libro es verdad. Si quieres escuchar que Dios te hable, abre este libro. Y si Dios te habla, alíñalo a este libro. Amén. Qué bueno es Dios. Quiero compartir, antes de que entrara a la lectura, este testimonio. Se va a acordar mis jefitos de este testimonio y mi esposa. Ocurrió hace unos años. Esta hermana iba a visitar a sus familiares en un lugar donde matan los cristianos y el evangelio no es permitido hablar allí. Y pidió a la iglesia que oraran por ella, que ayunaran por ella, porque allí era muy malo para los cristianos. La iglesia entró en ayuno y oración y mientras la hermana iba, seguíamos en ayuno y oración y orando por la hermana. Regresó y no dijo la hermana nada. El pastor se paró enfrente. Hermana, póngase de pie, testifíquenos cómo les fue. Hemos estado orando y ayunando. Dijo, hermano, me fue bien.
ni cuenta se dieron que era cristiana. Que el Señor reprenda al diablo, hermanos. Que el Señor reprenda todo espíritu de frialdad. Testifiquemos y honremos a Jesús donde quiera que vayamos. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Entremos a la lectura. Dice así el versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo sé tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Así por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Porque dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres tú un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te cubras y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colerillo para que veas. Yo reprendo y recojo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abra la puerta y entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Al que vencere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Siempre a mí se me ha hecho muy interesante esta frase que usa el maestro. Te vomitaré o te escupiré de mi boca. Pero para entender por qué lo dijo, tenemos que ver la historia de la iglesia de Laodicea. Laodicea en esos tiempos, el tomar agua tibia era peligroso. Tenía enfermedades, el agua fría se sugería que era un manantial o una fuente que fluía. Una agua caliente que se haga cocinado o la agua ha estado limpia. En este versículo Jesús le dice a la iglesia de Laodicea que está tibia. Amén. En la costumbre de esa época era de tomar el agua fría o caliente en sus fiestas o en sus sacrificios religiosos, pero nunca bebían el agua tibia. Esos líquidos eran desagradables y con buena razón tenían probablemente enfermedades en el agua. Laodicea no tenía su propio estanque, no tenía agua. Ellos agarraban su agua de las ciudades alrededor de ella. Hierópolis era la ciudad más cercana a Laodicea, que Hierópolis estaba construida alrededor de fuentes termales, fuentes de agua caliente. So ellos disfrutaban de una abundancia de agua caliente. Y ellos mandaban el agua caliente a Laodicea, pero el tiempo que llegaba a Laodicea ya estaba tibia. Entonces tendrían que recalentar el agua para que pueda ser consumida. Nada escapa a la atención de Dios. Él dice a Laodicea en este versículo que conoce su condición, que no es ni fría ni caliente. Ojalá fuese una cosa o otra. La condición, o sea, la condenación de una fe tibia tiene consecuencias nefastas. La iglesia de Laodicea no era ni fría ni caliente, simplemente estaba contenta con mantener una reputación buena delante de la gente, delante de los hombres. No era muy emocionada emocionalmente a las cosas espirituales, pero tampoco se oponía. No era muy fría a ellas, las aceptaba. Mientras que Jesús ofreció reproche a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia de Laodicea, no la alabó. En la diferencia de la iglesia de Sardis, donde tenían todavía cosas que permanecían y ocupaban ser fortalecidas, la iglesia de Laodicea no tenía nada. En otro aspecto de
el deseo de Jesús de ser ferviente o frío sería como nosotros recibimos el Evangelio. Los cristianos o los creyentes que reciben el Evangelio ferventemente están completamente comprometidos en la fe, están envueltos en la fe. Los que son fríos, cuando menos están en el lugar donde la fe puede ser impactados en sus corazones. La razón de que el maestro habla tan fuerte con la fe tibia es que no se comprometen, no pelean o no discuten con la palabra, pero tampoco la reciben y no tienen el compromiso a la fe. En nuestro texto en esta mañana, el maestro se dirige finalmente a Laodicea y aprendemos que la iglesia de Laodicea satisface a sí misma. Pero la iglesia de Laodicea se engañaba en sí misma en cuestiones de asuntos espirituales. Era miserable, pobre, ciega y desnuda. Jesús insistió a la iglesia, ubicándose fuera de la iglesia, llamando que el que escuchara su voz, que le abriera para que él entrara, para que le diera la bienvenida. Laodicea es la única iglesia que recibió críticas, ni un comentario positivo. Los laodiceos han fallecido, ellos ya terminaron su carrera, pero el sentido doble y el desánimo todavía existe. La fe tibia le causaba náuseas al maestro antes y le sigue causando náuseas hoy. Rehusaba compartir su novia con el mundo entonces y todavía rehúsa compartirla hoy. En lo que respecta a Laodicea, quizás sus riquezas las sedujo a la mundanalidad. Quizás era su libertad de persecución que despertaron la facilidad carnal, o tal vez dejaron reunirse para orar, que gradualmente se los llevó el mundo. Es cuando estos beneficios, los beneficios que tenía Laodicea de las riquezas, la seguridad, porque era una ciudad rica, tenían paredes altas y eran libres, tenían mucho dinero y no hay nada mal en eso. Lo mal en eso es confiar en ellas, es buscar nuestro refugio en ellas y ya no más tener necesidad del maestro, rescatarnos de nuestra manera caída. Consideremos el libro de Marcos, capítulo 4, verso 19. Dice, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas y las concupiscencias de otras cosas que entran ahogan la palabra y se vuelve infructuosa. O consideremos el joven rico que parece tener madurez espiritual, pero el amor a sus riquezas revelan lo que realmente hay dentro de su corazón. O consideremos al hombre que está de luto en el libro de Mateo, capítulo 8, verso 21 al 22, donde quiere seguir al maestro, pero primero quiere enterrar a su padre. El maestro le responde, tus prioridades están todas equivocadas. Una de las cosas del maestro que no tiene tiempo para perder. Él no dio explicación por qué no, simplemente dijo, estás equivocado. Es tan eficiente y tan sabio el maestro. Nosotros buscamos razones por qué explicar a una persona por qué está mal. Simplemente está mal. Las palabras del Señor comienzan diciendo, yo conozco tus obras. Dios nos conoce a nosotros mejor que a nosotros mismos y aún así comparte su santidad con nosotros. Aún así enciende una chispa de santidad en nuestros corazones para que nosotros la nutrimos
en oración, ayuno y testificar de la gloria de Dios. Qué bueno es el Señor, quien nos puso en nuestras manos una salvación que le costó tanto al Maestro. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra salvación? ¿Qué es lo que estamos haciendo con esa chispa de santidad que Él ha compartido con nosotros? Qué bueno eres, Señor. No se deja el Maestro engañar por nuestras obras. Qué bueno eres, Señor. Él ve la santidad interior. O sea, Él ve la separación del pecado, del mundo, que nosotros ofrecemos a Dios. No porque tenemos que, en una razón sí tenemos que, pero en otras porque somos libres y lo hacemos por amor. Qué bueno es el Señor. La opinión de nosotros puede que sea muy diferente de la opinión de Cristo. Nuestra reputación muchas veces es más de lo que merecemos. En un caso tenemos el problema, tenemos la consolación del Maestro en un lado, en el otro tenemos nuestra naturaleza autodestructiva. La condición del texto que acabamos de leer es sobre el descuido. ¿Cómo estamos administrando lo que el Maestro puso en nuestras manos? ¿Estamos personificando el carácter de la iglesia de Laodicea o estamos personificando el carácter de Cristo? No estaban fríos, pero tampoco estaban fervientes en la fe. No estaban fervientes en la conversión, no estaban fervientes en la santidad, no estaban fervientes en la fe. No eran infieles, pero tampoco eran creyentes competentes. Asistían a servicios, pero descuidaban los servicios o las reuniones de oración. Me temo que hay iglesias de este tipo que descuiden su salvación, que descuiden los servicios de oración. Dios quiera que no seamos contados entre ellos. La iglesia que Dios va a bendecir es una iglesia que va a gimir por sus deficiencias. Es una iglesia que se va a refugiar en Cristo. Consideremos al hijo pródigo. Cuando volvió, dijo: yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Libro de Lucas, capítulo 15, verso 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme uno de tus jornaleros. Existe una alianza entre el dolor y Dios. Es el dolor que Dios usa en nuestras vidas para activarnos. Es el dolor que nosotros experimentamos, que lo vemos tan mal, que Dios se glorifica. Si queremos captar el corazón de Dios, debemos de dejar nuestro orgullo y llorar en agonía, anhelando a Jesús. Una iglesia que anhela hacer más es una iglesia que tiene celo santo. No tenía verdadera belleza la iglesia de Laodicea. No tenía verdadera belleza de santidad. No tenía entendimiento profundo, que automáticamente no tenía temor de Dios. Consideremos el libro de Proverbios, capítulo 9, verso 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y la inteligencia es el conocimiento del Santísimo. Fue pobre en oración, que es la fuerza de cualquier iglesia. Lo tibio espiritual existe lado a lado con la arrogancia, la altivez y el orgullo.
Este pecado se considera rebelión y es directamente contra el único atributo que Dios alaba del hombre, que es la humildad. Es la única característica que Dios admira del hombre, es la humildad. Por eso Dios le da náuseas con una persona tibia, porque es arrogancia, que no quiere humillarse bajo la mano poderosa de Dios. No necesito de Dios. Eso es lo que escasez espiritual significa delante de Dios. No que estés batallando, no. Es tu arrogancia lo que impide que tú seas ferviente para Dios. Versículo 20 de nuestro texto, de nuestra lectura que acabamos de leer. Yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta. No es una posición del maestro para una iglesia ferviente que esté ubicado a la puerta. Consideremos el libro de Juan, capítulo 17, versos 22 al 23. Y yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La posición de Cristo es en su iglesia, no ubicado a la puerta. Los verdaderos santos o creyentes están en Jesús y Él en ellos. No contristamos, hermanos, al Espíritu Santo, donde Él puede decir, yo me regreso para atrás a mi lugar y los dejo a ellos en su miseria, hasta que reconozcan su miseria. Miseria significa muchas y diferentes cosas para diferentes gentes. Quiero ser bien claro en esta mañana, la miseria mayor que el hombre puede tener es no tener a Dios como su Dios. Qué triste condición cuando llega la hora de la angustia. Un hombre sin Dios en la hora de su angustia es como un barco que es lanzado en el mar sin ancla. Seguramente encontrará su derrota entre las piedras y entre las arenas. No tener a Dios como Dios es un hombre en su condición primitivo, escondiéndose y huyendo de la presencia de Dios. Consideremos en esta mañana a Adán y a Eva. El libro de Génesis, capítulo 3, verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El corazón de Adán le falló al desobedecer a Dios. Ahora buscaba refugio entre los árboles y arbustos. Consideremos también el capítulo 6 y 7 del mismo libro de Génesis, cuando llegó el diluvio. Las aguas al principio llegaron a los valles, corrieron y buscaron refugio sobre las colinas y las montañas. Pero las aguas llegaron a las colinas altas y a las montañas. Luego corrieron y buscaron refugio en las capas de los árboles sobre las altas colinas y montañas. Pero las aguas llegaron a esas capas en las altas colinas y montañas. Ahora toda esperanza se había acabado. Ahora no tenía esperanza quien los salvara. Sus corazones le fallaron y buscaron refugio fuera de Dios. Si se les quita un consuelo, si se les quita un refugio, ellos buscan otro en su propio esfuerzo. No necesitan a Dios. Si las aguas cubrían sus casas, ellos buscaron refugio en las colinas altas. Si las aguas cubrían las colinas, buscaban refugio en las montañas.
y después en los árboles. Ahora que no tiene nada a qué ayudarse, ningún Dios donde acudir. Así es el hombre sin Dios, ser su Dios. Qué gran peligro es ser tibio espiritualmente. Oh, qué gran peligro es ser tibio delante de Dios. Qué gran peligro es ser rechazado por Cristo. Dijo, estoy a punto de vomitarte de mi boca porque me desgustas y me causas náuseas. Cuando la iglesia se vuelve fría, no se vuelve fría ni caliente, Cristo ya no le habla y ni ella testifica de él. Es mucho mejor morir, hermanos, que ser vomitado de esa boca intercedora. La intercesión de Cristo no es para todo hombre ni para toda mujer, y mucho menos para toda iglesia. Consideremos el libro de Juan, capítulo 7, verso 9. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Es algo peligroso ser expulsado de esa boca intercesora. Llegar ante el trono de Dios sin ser representado por esa sangre o por ese espíritu. No queremos estar frente de Dios sin esa representación. Consideremos el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, verso 5. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no vengo enseguida a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Una iglesia será dejada en su condición caída, oscura, es decir, miserable, infeliz, dividida, sin la presencia de Dios, sin vida, un vacío de gracia. Después ellos se volverán ciegos, no se verán a sí mismos como son, no tendrán ojo para la gloria de Dios y tendrán la venida del Maestro en tardanza. En tal caso, la iglesia no podrá vencer al mundo. ¿Cuánto dan la gloria a Dios? Amén, amén. El versículo 21 de nuestra lectura en esta mañana: al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. No es para quien intente este caminar, no es para el que tenga las mejores intenciones, es para que él venza, que el trono junto al Maestro es prometido. Esto me ha llevado mucho a escudriñar mi corazón y mi alma. Espero que usted también haga lo mismo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que has hablado con el Señor? Desde que le has dicho tus más profundos secretos. ¿Cuánto tiempo ha pasado de que te estuviste de rodillas hasta que raya el alba? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que tu mente se ha sentido sin culpabilidad? ¿O cuánto tiempo ha pasado desde que le has llamado tu amigo? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que te has arrodillado junto a tu cama y mojado tu lugar con tus lágrimas? Con esto termino, hermanos. Si no podemos emocionarnos de la gloria de Dios, hay algo mal internamente. Si no nos podemos emocionar en la presencia de Dios, hay algo muy mal. Les ruego que se juzguen a ustedes mismos para que no sean juzgados. No juzguen a su hermano, júzguense a ustedes mismos. Si desean ser firmes, sean firmes en su conducta y en su corazón.
vayamos hasta el trono de la gracia y compremos oro de nuevo al mismo precio. Empecemos de nuevo cada uno de nosotros, revistámonos de su espíritu y de la hermosura de su santidad. Acércate a Cristo una vez más, y cuando te acerques a Él, nunca más lo vuelvas a dejar. Que el Señor les bendiga, hermanos.